En el año 1986 fue inaugurada la Biblioteca de la Universidad Adventista de Chile. En esos años para suplir las demandas y necesidades de los estudiantes. Pero fue en el año 2012 cuando el edificio que está a mis espaldas fue reinaugurado, tomando el nombre de Biblioteca Pastor Mariano Renedo Lucero. Actualmente cuenta con más de 50.000 volúmenes físicos y más de 100.000 en formato digital. De esta forma, la Biblioteca de la Universidad Adventista de Chile se ha transformado en la principal biblioteca de la región de Ñuble. Queridos amigos, estamos en Lecciones de la Biblia, comenzando nuestro 10º capítulo, el papel de la mayordomía. Bienvenidos, aquí comienza Lecciones de la Biblia. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Primera de Tesalonicenses, versos del 4 al 7. Estamos ya en el capítulo número 10 de Lecciones de la Biblia. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Esperamos que este programa sea de gran bendición para su vida. Hoy vamos a estar hablando algo muy importante. Usted es hijo de Dios, somos todos cristianos. Por el solo hecho de ser hijos de Dios, de ser cristianos, ya somos mayordomos. Y esta mayordomía juega un papel muy importante en el diario vivir de cada persona. Es más, hay un elemento muy importante que trasciende toda la Biblia. Hoy lo vamos a estudiar, lo vamos a analizar y para eso les quiero presentar a nuestros invitados del capítulo de hoy. Está con nosotros, gracias por aceptar la invitación, el pastor y profesor Joel Leiva. Mucho gusto. Pastor, usted está representando a la Facultad de Teología. ¿En qué área usted desempeña su docencia? Soy profesor en el Departamento de Biblia de la Facultad de Teología y director del Centro de Estudios White, también de la facultad. Muy bien. Ajá. ¿Cuántos alumnos aproximadamente tiene la facultad? Alrededor de 150 alumnos de primero a quinto año. Ujú. De diferentes partes, no solo de nuestro país, sino también de otros lugares del mundo, me imagino, ¿no? Correcto. Tenemos la particularidad de que nuestra facultad sirve a dos territorios de la Iglesia, que es la República de Chile, pero también al Ecuador. Por lo tanto, los alumnos que quieren ser teólogos, quieren estudiar teología de Ecuador, también vienen acá. Pero además de eso, tenemos alumnos de Perú, de Bolivia, de Argentina, de Brasil, que por alguna razón nos eligen y vienen a hacer sus estudios teológicos con nosotros. Aprovechamos entonces de invitar a nuestros amigos, aquellos que están sintiendo ese llamado de Dios para servirles en el área pastoral, ¿no? Y aquí tenemos en nuestra universidad el núcleo, el centro de la universidad es la Facultad de Teología. Correcto. Y también, ¿no? Todos pasamos por esa facultad maravillosa. Así Está es. con nosotros nuevamente, Pastor Juan Zúñiga. Gracias por su compañía. Gracias por la invitación, gracias por estar acá. Así que si usted quiere mayor información, recuerde, estamos durante toda esta temporada desde la Universidad Adventista de Chile. Usted está viendo aquí en pantalla la página web www.unach.cl. Procesos de admisión, carreras, docencia, toda la información usted la puede encontrar en esa página web. Bien, vamos a comenzar el estudio de este capítulo y para eso vamos a pedir que Dios nos ilumine, pero también que pueda bendecir grandemente a nuestros amigos que nos sintonizan. Pastor, por favor, nos dirige en oración. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, te pedimos en este momento que tu Santo Espíritu esté en medio nuestro. Te pedimos que al repasar tu palabra, al comentarla, al estudiarla, sea tú quien a través del Espíritu nos des la sabiduría para entenderla. Y no solo para entenderla, sino también para poder transmitir a otros las verdades que allí están.
verdades de salvación, verdades eternas que tú quieres que nosotros conozcamos. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La primera pregunta entonces, ¿cuál es el centro de la mayordomía? ¿Cuál es la motivación principal de la mayordomía? Bueno, solo para dar aquí el paso a Joel, mencionar que no solo la mayordomía, yo creo que cualquier creencia bíblica tiene que pasar por el centro que es Cristo. Ahora, especialmente la mayordomía, por supuesto. Toda vez que la mayordomía nos dice que nosotros, como lo hemos estado estudiando durante estas semanas, estos meses, nosotros administramos lo que le pertenece a Dios y ese Dios es Cristo, pues. Por lo tanto, tenemos que comprender la mayordomía, especialmente desde la perspectiva de Cristo. Yo creo que cuando pasa por el prisma de Cristo se comprende no solo en su magnitud, sino que se comprende realmente también. Nos decimos ser cristianos, decimos que Cristo está, o que nuestra vida está en función de Cristo, pero cuando vemos nuestro estilo de vida, cuando vemos tal vez nuestra forma de adorar, nuestras expresiones hacia Dios, ¿decimos realmente, o lo que decimos está en coherencia con lo que hacemos? Hay algo interesante en esto. ¿Por qué se nos llama cristianos? Si vamos al Nuevo Testamento encontramos que en ninguna parte Jesús dijo deben llamarse cristianos, simplemente deben hacer esto, creer en mí, creer en el Espíritu Santo que les va a ser enviado. Y se les comienza a llamar cristianos porque comienzan no solo a hablar de Cristo, sino a vivir como Cristo y se nota que son diferentes. Es visible y comienzan a decir, estos son como Cristo. Y es interesante el cambio que se da. Tomemos el caso de Pedro. Pedro, negando a Jesús, alguien le dice, no, tú hablas y se nota que has estado con llamado el Cristo. De hecho, Cristo significa Mesías, es decir, ellos estaban con el Mesías, estaban reflejando la personalidad de Cristo. Y ser cristiano es eso. Ser cristiano es imitar a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo no solo es un concepto de salvación soteriológico, sino que Cristo también es un modelo de conducta. La salvación no está ajena a la conducta posterior. El proceso salvífico es un proceso que se da en la aceptación de Cristo como mi Salvador, pero eso deriva en un cambio conductual que va hacia una imitación de Cristo, hacia un modelaje diario con Cristo a través de la compañía y de la convivencia permanente con Él. Sí, perdón, solo para complementar todavía más lo que menciona Joel. A veces uno se encuentra con personas que minimizan o atomizan demasiado el concepto de vivir de un cristiano, ¿no? En este contexto de la mayordomía, por supuesto. Y a veces se lo refleja o se lo quiere llevar a un solo tipo. Por ejemplo, el pelo largo. Ah, soy cristiano porque tengo el pelo largo o porque he visto de esta manera. Yo siento que cuando nosotros miramos en la Biblia, Jesucristo dejó la forma en la que una persona debe vivir. ¿Cuáles son los principios? ¿Qué es lo que lo mueve? ¿Cómo es que vive? ¿Cómo es que se comporta? En las cosas bien simples, ¿ah? Por ejemplo, cómo nos relacionamos entre nosotros, con nuestra esposa. Eso tiene que ver con el cristiano, tiene que ver con la mayordomía, cómo tratamos a los hijos, cuán solidarios podemos llegar a ser. Son formas de vida. No es porque cómo caminamos, ¿ah? O por cómo nos sentamos, o por cómo nos reímos, que tal vez puede ser, pero tiene que ver con cuestiones mucho más profundas de principios de vida, en realidad. Yo creo que ahí hay un elemento importante de la mayordomía. Podemos correr el riesgo de creer, de pensar que el Antiguo Testamento nos muestra a un Dios y el Nuevo Testamento a otro Dios, ¿no? Algunas personas pueden creer que en el Antiguo Testamento es el Padre y en el Nuevo es el Hijo, es Cristo, donde acá es un Dios más rígido, un Dios más disciplinador, para no ocupar la palabra castigador, pero tal vez en el subconsciente eso se está pensando. Y en el Nuevo Testamento encontramos un Cristo de amor, ¿no? De ahí vienen los cristianos. ¿Cuán importante es que Cristo sea el centro? Ya hablamos de nuestra vida, de la mayordomía, pero también de la Biblia. Encontrarnos a Cristo también en el Antiguo Testamento. ¿Cuán importante es tener esa noción? Estoy pensando tal vez en alguien que tiene miedo del Antiguo Testamento, de su interpretación, en alguien que tal vez escucha constantemente mensajes, probablemente en la iglesia a la cual usted asiste, pero solamente de los Evangelios o del Nuevo Testamento.
quisiera hacer referencia al mismo Cristo. Es interesante que se nos olvida que cuando Cristo vivió no existía el Nuevo Testamento, Ujú. no se había escrito, porque de hecho se escribe como resultado de la venida de Cristo acá en la tierra. Y Jesús está registrado en Mateo capítulo 5, dice, no penséis que he venido a abrogar y abolir a la ley o a los profetas, sino que he venido a cumplir. Ni una jota ni una tilde de la ley van a aparecer, sino que se va a mantener. Uno de los problemas de por qué miramos el Antiguo Testamento de esa forma es por la forma como se interpretó el Antiguo Testamento, especialmente para la época de Jesús, que era una forma legalista. No obstante, el Antiguo Testamento hay tanto amor, tanta misericordia, tanta cercanía, tanto cariño paternal de parte de Dios como lo hay en el Nuevo Testamento con Cristo. Y uno puede ir recordando uno y otro evento. Tenemos el caso de Abraham, tenemos el caso de Jacob, el caso de David, cómo permanentemente Dios lo está apoyando y sacando, incluso con algunos que su vida no terminó bien, las oportunidades y los auxilios que Dios le dio como Saúl, y nos presentan igual ese mismo carácter, esa misma persona. Ahora Jesús le dice a Felipe en Juan 14, si me has visto a mí, has visto al Padre. Por lo tanto, lo que vemos en Cristo es lo mismo que vemos en el Antiguo Testamento, y en realidad cuando vamos enganchando uno con otro, sigue siendo exactamente el mismo concepto. Ahora, eso trae muchos problemas en realidad, ¿ah? De interpretación y de forma de vida, porque tenemos solo una parte de la revelación, descartando otra que es bien importante como el Antiguo Testamento. Y otro ejemplo de eso es cuando, precisamente en Mateo, cuando esa porción bíblica que habla del Sermón del Monte, cuando Jesucristo empieza a decir, bueno, empieza a poner cuáles son las reglas, las formas, los principios, la manera de vida que Él viene a instaurar. Cuando Juan predica y dice, mira, el reino de los cielos ya se ha acercado, y el Señor en el Sermón del Monte, hasta el capítulo 7, parte del 8, viene a revelar todo lo que es la forma de vida del que es creyente. Y uno va siguiendo la lectura de Mateo, se dando cuenta que Jesucristo, en vez de minimizar o de descartar el Antiguo Testamento, empieza a levantar los mandamientos y a profundizarlos todavía más. O sea, desde esa perspectiva uno podría llegar a pensar que Jesucristo es más legalista que lo que había en el Antiguo Testamento. Porque finalmente la forma de vida del cristiano, que tiene que ver con la mayordomía, el estándar es bastante elevado, pues. Es muy elevado. Entonces se complementa muy bien cuando yo miro la Biblia en su conjunto y no solamente en una parte nomás. Yo creo que cercenamos y nos equivocamos. Y el enemigo, bueno, precisamente buscará en que nosotros no tengamos una claridad más nítida de la voluntad de Dios para nosotros. Y allí viene la sutileza del engaño. Hay un elemento en toda la Biblia, no solamente en el Antiguo Testamento, y tal vez muchas personas creen solo para el pueblo judío, que es el santuario. ¿Cuán importante es el santuario para que Cristo sea el centro de nuestra vida, de nuestra mayordomía? Es fantástico. El santuario es fantástico. Y la realidad es que sin santuario no se entiende la Biblia. El santuario es la forma que Dios eligió para salvar a este mundo. El santuario es la forma que Dios, o es el proceso por el cual Dios restaura al ser humano y soluciona el problema del pecado. Porque no solamente la caída del hombre, sino el problema del pecado universal. Cómo se soluciona y vuelve a haber un universo sin rebelión, un universo sin pecado. ¿No es solamente restringido al Antiguo Testamento y a un pueblo? No, definitivamente no. Y de hecho, el santuario real comienza con Cristo, se inaugura con Cristo. Y lo del Antiguo Testamento, que está en un pueblo, pero no solo en un pueblo, y ya voy a hacer mención de eso, es una figura, es una prevista, es una especie de resumen de lo que está sucediendo en el cielo hoy mismo, desde la cruz de Cristo, y no solo hasta su segunda venida, sino hasta la resolución final del pecado, cuando Satanás y el pecado y la muerte sean destruidas eternamente. Ahora, conceptos del santuario están antes de Israel. Los conceptos del santuario parten desde el Génesis. Génesis 3 ya hay un concepto claro de santuario, un concepto claro del concepto de sustitución, que es el eje de todas las ceremonias y ritos del santuario. Ahora, ese concepto de sustitución requiere una respuesta mía, y esa respuesta
es mi respuesta de mayordomía, porque yo asumo una responsabilidad de administrar una cierta cantidad de elementos que Dios entregue en mi mano. En Génesis 2, Dios les da a Israel, a Adán y Eva, no Israel, estoy mal allí. En Génesis 2, Dios le da a Adán y Eva una señal, una prueba, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal, y les dice: si el día que de este árbol tú comas, ciertamente van A morir. a morir. Morirás. Ujú. Yo hago una pregunta. ¿Hubo muerte el día que ellos comieron? Hubo, pero no de ellos. Ese día no hubo muerte, po. Pero hubo. Claro. Hubo muerte. Sí, pero no como la vemos hoy, que no fue que Adán murió en el momento. Pero hubo muerte. Yo no pregunté si Adán había muerto. Sí, sí. Yo pregunté si Sí, hubo. habría que Está definir muerto, ahí, tres, porque verso ahí, 21 habría que ahí definir está ahí. la trampa de Claro. lo que yo estoy planteando. Exacto, Porque ahí comienza el principio del santuario. así es. No murió Adán, no murió Eva, pero murieron animales Ujú. que sustituyen la vida. No son los animales los que van a reemplazar el pecado o van a pagar por el pecado, pero simbolizan la sangre de aquel que Juan, el Bautista, llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, el santuario antecede al pueblo de Israel y por lo tanto también sucede al pueblo de Israel, y es un elemento transversal en toda la Biblia. Y va desde el Génesis hasta el Apocalipsis finalmente, porque las imágenes del santuario que están, ¿no es cierto?, en todo el Antiguo Testamento, se trabajan fuertemente en el último libro de la Escritura, que tiene que ver con todo el acontecimiento del tiempo del fin. Cristo muere en la cruz, Cristo resucita el tercer día, Cristo asciende al cielo y como que se nos pierde Jesús, ¿no? ¿Será que el santuario nos muestra un ministerio especial de Cristo Jesús? Queridos amigos, vamos a dejar planteada esta pregunta, ¿no? ¿Qué pasa después de la resurrección de Cristo? ¿Tiene que ver con mi vida personal hoy en día y con nuestra salvación y especialmente con nuestra mayordomía? Nosotros vamos a hacer un alto. Usted no se separe de Nuevo Tiempo porque ya volvemos aquí en Lecciones de la Biblia. Hola, ¿qué tal amigos de Nuevo Tiempo? Un gusto estar con ustedes nuevamente. Nos encontramos al frente del comedor de nuestra institución, aquí en la Universidad Adventista de Chile. Y me acompaña el profesor Gustavo Fuentes, director de la carrera de Pedagogía en Educación General Básica. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, gracias. Contento de estar compartiendo con ustedes. Genial. ¿Cuánto tiempo lleva ligado a esta carrera aquí en la institución? Este año voy a cumplir 2 años. Okay. ¿Y cómo ha sido la experiencia, sobre todo valorando la experiencia de los alumnos? ¿Qué es lo que ellos más atesoran de su paso aquí por las aulas? Ellos están muy contentos por el trato, por Ujú. la cercanía que tienen con sus docentes, con sus directivos y el diálogo que se genera, ¿cierto?, constructivo entre los mismos. Oye, profesor, al ser una institución cristiana, confesional, ¿cuál es el sello que nosotros dejamos en los alumnos? Indudablemente es el sello valórico. Las instituciones, los colegios donde nuestros alumnos se desempeñan es algo que ellos resaltan. Lo que nos diferencia de otras instituciones es el sello valórico que nosotros inclinamos en ellos. Excelente. Bueno, ahí tienen amigos, nosotros como universidad tenemos este proyecto también para proponerles y es un gusto que ustedes lo puedan conocer a través de este espacio aquí en Nuevo Tiempo. Será hasta un próximo bloque. Gracias por permanecer en compañía de Lecciones de la Biblia. Recuerde que estamos desde los hermosos jardines de nuestra amada Universidad Adventista aquí en Chile. Para mayor información, www.unach.cl. Quedamos con una pregunta planteada, ¿no? Muchas veces se enfatiza, y con justa razón, el ministerio de Cristo o los acontecimientos ahí en la cruz, ¿no? Y al tercer día en la tumba, la resurrección. Pero ¿será solamente esa la fuente de nuestra salvación? ¿Habrá Cristo comenzado también un ministerio? ¿Allí acabó todo? ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a la importancia del santuario para entender un ministerio completo de Cristo Jesús? Uno de los lugares más fantásticos de la Biblia, una de las porciones más
maravillosas y que Juan ya hizo mención del libro completo es el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis yo le llamo personalmente el quinto evangelio y le llamo el evangelio para el tiempo del fin, el evangelio para nuestra época. Porque es absolutamente cristocéntrico, ¿no? Porque desde el Génesis, desde Apocalipsis 1 hasta capítulo 22 está en el centro, aunque hay algunos capítulos donde no aparece. Y eso es interesante, donde no aparece ninguna figura que se relacione con Cristo, pero hay bastantes relaciones. Pero yo quiero hacer referencia a dos capítulos, al 4 y al 5. Son dos visiones celestiales, son teofanías, son visiones de la gloria de Dios. Pero en el capítulo 4 no aparece ninguna imagen de Jesús, pero en el capítulo 5 es glorioso. Y es interesante que comienza la serie de los sellos, que es una serie histórica que nos va mostrando el desarrollo del Evangelio desde la época de la cruz hasta la segunda venida de Cristo, pero abre con esta visión y presenta en el capítulo 5, verso 1, me voy a permitir leerlo, y dice: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Siguiente versículo dice: y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y Juan narra que nadie, y él se pone a llorar, y dice que lloró fuerte. Y aparentemente él era el único que lloraba, pero lo consuelan. Y dice el verso 5, y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Dos títulos que son asociados directamente con Jesús: león de la tribu de Judá y león de la tribu de Judá y raíz de David. Ambos relacionan con Jesús como heredero de las profecías de Génesis, especialmente las que hizo Jacob cuando bendice a sus hijos y a sus 2 nietos, hijos de José. Y es interesante lo que viene en el verso 6, y eso es lo magnífico, porque Juan dice que y miré, y él va buscando al león, va buscando la raíz de David, y dice que ve en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba no un león, un cordero. Porque él había escuchado del león. Le acaban de decir león, Claro. le acaban de decir la raíz de David, y cuando uno escucha a David se imagina un rey, y poderoso, guerrero, pero aparece un cordero. Pero el cordero tiene 2 características bien entretenidas. Número 1, está degollado, está inmolado. Pero 2, no está en el suelo, está erguido. Y esta imagen, todos estamos de acuerdo, es la imagen del Cristo que asciende al cielo Y es coronado. después de los 40 días de estar en la tierra, asciende degollado, es decir, asciende sacrificado, ya pasó por la cruz, y asciende a ser coronado, es decir, a recibir su investidura, no de rey, sino de sumo sacerdote. De hecho, este Cristo en el capítulo 1 es presentado ya como sumo sacerdote, Que está en medio de la ya iglesia. en medio de los candelabros. Y son imágenes del santuario, tal como Juan mencionó, imágenes del santuario que se van repitiendo una detrás de la otra. Y si ustedes leen los capítulos 6 y 7, el Cordero es el eje de cada cosa que Juan ve. Y el Cordero hizo esto, y el Cordero hizo esto otro, y etcétera, Perdón, etcétera, etcétera. Y en este proceso que nos lleva hasta el momento sublime de la segunda venida de Cristo, pues. Correcto. Por lo tanto, el Hay un santuario proceso ahí de está salvación. presente, el Cordero está presente, ese mismo Cordero que Juan el Bautista llama el que quita el pecado del mundo, ese mismo 29. animal que fue muerto en Génesis, que aunque Génesis no nos dice qué animal fue, la tradición judía nos dice que fueron 2 corderos, uno para Eva y otro para Adán, para vestirlos. para poder vestirlos. Ese mismo cordero que está la noche que Israel sale de Egipto. Y otra vez hago la pregunta: ¿en cuántos hogares hubo muerte en Egipto en la última plaga, aquella de la muerte de los primogénitos? Oye, y otra cosa interesante en este afán de Dios de darnos vida, ¿no? Jesucristo inicia ahí en esa entronización cuando llega y está coronado en el momento de Pentecostés, como dice Pedro, haciendo alusión a ese momento, con el derramamiento del Espíritu Santo precisamente en este proceso de la salvación. Claro. Como evidencia de la inauguración también. Como evidencia. Ahora, en el Apocalipsis está ese proceso. En ese mismo versículo, al final dice: están los 7 espíritus de Dios, el verso 6, enviados para toda
Para toda la tierra. Y el capítulo 4 decía que los 7 espíritus son las 7 llamas, y cuando llegan a los apóstoles y a la iglesia en el Pentecostés en la tierra, justo 50 días Claro, después por de eso que la muerte de Jesús, aparece y dice símbolos de correcto. llama Ya sobre vamos sus a ir a algo Ahí cabezas. muy está la importante relación de Pedro con... que aparece, vamos a retomar esta idea, yo la voy a dejar planteada y yo les voy a hacer otra pregunta. El capítulo 4 de Apocalipsis, verso 1, dice que Juan ve una puerta abierta, ¿ya? No solamente porque Cristo entra como este cordero recién inmolado, como rey, como sumo sacerdote, eh, y hay algo tenemos también nosotros en nuestra vida práctica con el santuario, que Hebreos 4 lo dice. Pero antes de volver a retomar esa idea, eso lo voy a dejar ahí planteado, entonces vemos tanta maravilla, esto no es solamente algo distante, lejano y teórico, sino que es algo práctico y debe repercutir en nuestra vida. Pastor, ¿por qué en el cristianismo, y aquí hay tal vez una respuesta teológica y a la vez filosófica, por qué en el cristianismo no se estudia, no se fomenta, no se enfatiza la doctrina bíblica del santuario celestial? Mira, antes que lo diga técnicamente, Joel, yo creo que por razones bien simples. Por ejemplo, el enemigo va a tratar de que toda verdad que resalte el proceso y el plan de la salvación tiene que ser eclipsado y tiene que ser ocultado por cuestiones de menos importancia o que desvíen. Y yo insisto con lo que hemos estado mencionando en los últimos capítulos también, esta sutileza del enemigo. Mientras menos conocimiento exista de la palabra, mientras en mayor oscuridad e ignorancia bíblica vivamos, tanto mejor para los planes. Nosotros necesitamos exaltar a Cristo y el santuario, como ya lo explicó Joel, levanta a Cristo y Cristo es el centro, el hilo conductor desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Satanás necesita, tal como dice Juan, hacer desaparecer a Jesús. Y hacer desaparecer a Jesús en su función salvífica de cordero. Y debe reemplazarlo. Apocalipsis 13 menciona 4 blasfemias de la bestia, de un instrumento que Satanás crea en la tierra. Capítulo 12 presenta al dragón, que es Satanás, el único capítulo que lo relaciona con Génesis 3, donde habla de que la serpiente antigua es el diablo de Satanás, y luego dice que crea la bestia, que le da su poder y su autoridad, y se comete 4 blasfemias, y una de esas es distorsionar la labor salvífica de Cristo. Si el santuario se estudia, Cristo queda en el centro. Y que va paralelo también con Daniel capítulo 7, ¿no? Correcto. Bueno, Apocalipsis 13 es el complemento de Daniel Correcto, 7. sí. De hecho, sin Daniel 7, Apocalipsis 13 cuesta Perdón, y entenderlo. ahí está la relación del Antiguo Testamento otra vez para Con poder el Nuevo. tener una comprensión real del Nuevo Testamento. No se lo puede comprender. Hay evidencias históricas, ¿no?, de que este cuerno pequeño, Daniel 7, o la bestia de Apocalipsis 13, han pisoteado el santuario, el ministerio de Cristo. Pero existe también, por ejemplo, esta pseudo doctrina o falsa doctrina bíblica de la predestinación, que en la cruz se determinó quién es salvo y no, y por ende yo no necesito de un ministerio de intercesión en el presente. Toda mi experiencia de salvación está basada en el pasado, ¿no?, y en el presente. ¿Será que el santuario celestial, en nuestra experiencia de salvación en el presente, juega un rol importante? Juega. El santuario celestial, o el santuario, el concepto del santuario, no solo es una ceremonia o ceremonias anuales, sino también hay un ritmo diario. El israelita no solo tiene que presentarse una vez al año en el santuario, tiene que estar con la fe de que todos los días se está intercediendo por él. El problema de la predestinación está en confundir el preconocimiento divino con la libertad humana. Dios puede saber lo que yo voy a decidir, pero yo tengo plena libertad de decidir. Y yo decido si me acerco al santuario o yo decido si me alejo del santuario. Y yo incluso puedo acercarme al santuario por un tiempo y luego alejarme de él. Y el que haya estado un tiempo cerca del santuario no me hace salvo. Saúl es el mejor ejemplo de eso. Judas es otro buen ejemplo. Muchas veces decimos que Judas siempre fue malo, o nos pareciera que siempre fue malo. Pero Mateo 10 nos dice que Judas hizo milagros,
que Judas recibió el Espíritu Santo, igual que los otros 11, y que echó fuera demonios, y que sanó personas. Por lo tanto, el Espíritu estaba allí. Pero hubo un momento en que él se separa, no físicamente de Cristo, porque está con Cristo, pero se separa del corazón de Cristo. Se aleja de él, deja de confiar en la sangre. Porque aquí hay un punto claro del santuario que nos lleva al concepto de mayordomía, desde mi perspectiva quizás el más trascendente. El santuario, el sacrificio de Cristo, me recuerda un elemento clave. Yo necesito de alguien que me ayude. Yo necesito que otro haga algo por mí. El aceptar el cordero significa que yo no puedo pagar, que soy incapaz de pagar. Por eso necesito la sangre de otro. Y eso es lo que el santuario me recuerda todos los días. Eso me lo recuerda la dependencia que debo tener de esa sangre. Si yo no acepto esa sangre, si yo no estoy con el santuario todos los días, entonces tengo un problema grave. Esa es nuestra labor, ¿no? Y esa es nuestra labor. Y en ese caso yo me siento autosuficiente, y al sentirme autosuficiente, ¿cuál es el problema? Me alejo de Cristo. Y quizás vuelvo al concepto de la salida de Egipto. ¿Por qué se salvaron los primogénitos que se salvaron? Porque hubo otro que pagó la muerte. Yo pregunté, ¿en cuántos hogares hubo muerte? Y más de una vez yo he hecho esa pregunta y me dicen, en la de los egipcios, los que no tenían la sangre puesta en el dintel. Pero en realidad hubo muerte en todos los hogares. Claro, también en los hebreos. Correcto, en los hebreos, pero no de primogénito, sino del cordero que murió para pagar al primogénito. Para ser cristiano yo debo aceptar eso. Debo aceptar que yo no puedo ser bueno. Debo aceptar que yo jamás voy a ser bueno por mi propio esfuerzo. Que necesito la sangre de Cristo para pagar mi deuda. Si Él no la paga, yo voy a recibir la paga del pecado. Y según Pablo, la paga del pecado es muerte. Y Pastor Juan, el sí. mismo Pablo menciona esta idea de que finalmente él mismo, habiendo sido heraldo y habiendo procurado y predicado la salvación de muchos, al final de cuentas, lejos de Dios, por interpretarlo como dice Joel, él también puede perderse. O sea, yo creo que una constante permanencia en realidad en el Señor. Ujú. Ahí dice, ese es nuestro deber, ¿no? De acercarnos. Ahora, ¿cuáles son los beneficios? Y creo que si vamos a Hebreos y les invitamos a nuestros amigos que puedan tener su Biblia en mano, capítulo 4, ya del verso 14, ¿no? Al 16, encontramos nuestro deber, pero también beneficios, ya que estábamos mencionando esta puerta abierta de Apocalipsis capítulo 4, verso 1. Y en varias ocasiones en Apocalipsis Juan ve, ¿no? Ve esta disposición de un cielo, un santuario abierto. Dice allí en Hebreos 4:14, por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuáles son los beneficios de que Cristo sea el centro de nuestra vida, pero a través también de la comprensión correcta del santuario? Estar en Él. Estar en Él significa tener su bendición, su presencia, la prosperidad que Él nos da, y no estoy hablando de cosas materiales, sino de cosas espirituales, que se puede reflejar en una o en la otra sin ningún problema, pero tener la certeza de vida eterna, la certeza de vivir con Él por la eternidad. Y yo quiero hacer una mención allí sobre Hebreos, el versículo 16, acerquémonos confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia. Y es interesante que ese es el nombre de la tapa del arca del pacto en el santuario. El asiento de las misericordias o el trono de las misericordias, que normalmente en nuestras Biblias en español está traducido como el propiciatorio. Allí nos está invitando Pablo, allí nos está invitando a acercarnos hacia ese trono donde está el Padre y que nos va a juzgar. ¿Nos va a juzgar a través de quién? A través de Cristo. Este juicio interesante, que la salvación siempre se da en el corazón de Dios y de Cristo, ¿no? Sí. Y que el juicio es para evidenciar esa Ahora mira, salvación. imágenes, por ejemplo, que nos ayudan a fortalecer esta idea misericordiosa de Dios, que está potentemente mostrada y trabajada en el Antiguo Testamento.
El santuario, cuando uno veía la distribución, cómo el campamento de Israel se organizaba, el santuario era el centro. Y todas las tribus estaban alrededor. Había todo un orden ahí que tiene también un significado interesante. Correcto. Bueno, vamos a separarnos un momento. Usted permanezca en compañía de Lecciones de la Biblia, porque ya volvemos a la vuelta de este corte. Descubra lo que la Biblia dice sobre los últimos momentos de la historia. Escuela Bíblica Nuevo Tiempo ha preparado para ti verdades para el tiempo del fin. En este material podrás encontrar respuestas a los interrogantes de por qué hay tantas religiones, dónde está Dios cuando llegan las tragedias. Bueno, estas y otros más podrás comprenderlo a través de esta revista, que es de manera gratuita. Si deseas solicitarla, nos debes llamar a las líneas telefónicas que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Gracias por permanecer en Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. Usted acaba de ver y de escuchar los lindos materiales que Escuela Bíblica tiene para usted. Nuevamente, y siempre estamos haciendo la invitación, póngase en contacto con Nuevo Tiempo para recibir de forma gratuita estos materiales que sin duda alguna van a edificar su vida familiar, espiritual, y no solamente aprender, sino tener un acercamiento y un encuentro personal con Cristo Jesús. Y si usted quiere comentar nuestro programa, hacer alguna pregunta o incluso dejarnos sus pedidos de oración, queremos orar por usted. Esperanza@nuevotiempo.cl es el medio de contacto que usted puede entrar con Lecciones de la Biblia. Bien, estamos con este importantísimo tema que incluso trasciende nuestra vida práctica, nuestra vida espiritual. Y hay un elemento en el santuario que incluso lo dice tanto el Antiguo como el libro de Hebreo en el Nuevo Testamento, que es la sangre, ¿no? No se hacía la remisión de pecados sin el derramamiento de la sangre, y ocurre exactamente lo mismo. Ya se mencionó este cordero recién inmolado, ¿no? Cuán importante es que el cordero previamente haya sido inmolado. Hablamos de Cristo como nuestro sumo sacerdote, pero Él también es la ofrenda, pastor. Él es la ofrenda. Él es el sacerdote, pero Él es la ofrenda. Él es el que derrama la jaima, la sangre. Y es por la sangre que nosotros podemos vencer. De hecho, si yo quiero permanecer, supongamos que soy israelita, que estoy en el Antiguo Testamento, que estoy en Israel, y yo quiero ser contado en los registros del santuario, que había registros, quienes son miembros del pueblo y quienes no son miembros del pueblo. Yo tenía que llegar con un cordero por lo menos una vez al año, declarando que yo no era perfecto, sino que necesito el perdón de Dios a través de la sangre de ese cordero que llevo. De la misma forma, se describe en el Apocalipsis que aquellos que van a ser salvos y que van a triunfar al final, también lo van a hacer con la sangre del cordero. Quiero una parte de un versículo muy rápido, en el capítulo 7, verso 14, dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes, preguntando, ¿quiénes son estos que están con ropas blancas? Dice, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero. Y aquí está la mayordomía. ¿Qué es la mayordomía? Emblanquecer las ropas en la sangre del cordero. ¿Qué es lavar las ropas en la sangre del cordero? Aceptar a Cristo, bautizarme, decir, debo nacer una nueva vida. Ahí no está hablando de la glorificación, sino de un proceso actual. De un proceso actual, que es la un santificación. proceso que está aquí, que soy justificado cuando yo acepto a Cristo. Pero ese proceso no se detiene, tengo que emblanquecerla, tengo que ir acercándome por modelaje, es decir, por participación permanente, por compartir permanentemente
para emblanquecer mis ropas en la sangre del Cordero. Y sigue siendo la sangre, no soy yo, nunca soy yo. Pero este modelaje va por una comunión permanente, diaria, con ese Cordero, con ese sacerdote que quita el pecado del mundo. ¿Y qué están representando estas ropas, no? En lecciones anteriores hablábamos del carácter, es lo que también tenemos que, todo lo que administramos como mayordomos va a repercutir en la formación de nuestro carácter. ¿Qué representan esas Bueno, ropas, no? y en la justicia, pues. Tiene que ver con la justicia, por ejemplo. No hay salvación, no hay perdón de pecado sin derramamiento de sangre, no hay salvación sin Cristo. Tal vez en el libro de Zacarías, en la imagen esta del sumo sacerdote Capítulo Josué, 3. Ujú. exacto, está, yo diría, esto que tiene que ver con las ropas, ¿no? Estas ropas viles de las cuales es despojado el sumo sacerdote y vestidos con ropas de gala, digamos, ¿no? Que tiene que ver con la justicia de Cristo. Ropas de justo. Ropas de justo. O sea, sin ser lo justo, ¿ah? Como se estudió en el pasado. Visto como justo a través de los méritos del único justo que es Jesucristo. Ahora, siguiendo el ejemplo de Zacarías 3, Jehová dice ahí, o el ángel de Jehová, pongan mitra limpia. Esta mitra que dice santidad a Jehová. Y tal vez hacer la conexión con Mateo 24, donde dice, y la predicación del Evangelio debe ser por testimonio. Es decir, cuando en este proceso del santuario celestial, del ministerio de Cristo, de intercesión, de santificación, es decir, no es solo algo que Cristo hace en el cielo, sino también yo tengo que vivir mi estilo de vida de acuerdo al santuario, a los beneficios del santuario, y quedo apto, podríamos decir, para una predicación del Evangelio por testimonio. El mensaje de los tres ángeles, ¿qué rol juega? ¿Qué conexión tiene con el santuario celestial y también con nuestra vida, con nuestra misión individual y también colectiva como iglesia? El mensaje de los tres ángeles está en el contexto de una fiesta específica del santuario que la llamamos el día de la expiación, que es el día donde se definía quién queda y quién no queda en el pueblo. Y este sería el día de la expiación universal. Y el mensaje de los tres ángeles está en relación con el juicio, con quien aceptó y quien no aceptó la sangre, quien aceptó y quien no aceptó el sacrificio, y quien le pertenece a Dios y quien no le pertenece a Dios. Y allí yo resalto el concepto de santo. ¿Qué es ser santo? Ya se trató en una lección anterior cuando se habló sobre el diezmo, que habla de que pertenece a, porque ha sido apartado para. Pero cuando yo me hago santo, porque en realidad no me hago santo, cuando Dios me hace santo, me está haciendo parte de su propiedad, está poniendo su sello en mí. Y ese sello es a través de mi vida. Pero eso pasa porque yo acepto ser propiedad de Dios. Y eso en definitivamente es el mensaje de los tres ángeles. Aceptar la justicia y ser santificado para ser un representante de Cristo aquí en la tierra y que todos al verme puedan verme como una pertenencia de Dios. Y el concepto de misión, ¿quiénes son los que debieran predicar estos triple mensajes, no? Mira, yo creo que en el concepto de misión, yo creo que todos los cristianos estamos llamados a cumplir esta misión, porque esto tiene que ver con la mayordomía también, el contexto, como lo hemos dicho ya en el pasado, o en el marco de los propósitos divinos, de la salvación y de la restauración de las personas. El santuario es eso, los propósitos de Dios son eso, a eso vino Cristo, por eso le costó tanto, esa es su intención, ahí está la muestra de amor. Y todo el que decida, como lo mencionamos hace un momento, todo el que decida libremente seguir a Dios, tiene, fíjate que no la obligación, el privilegio de testificar de lo que significa realmente servir a un Dios maravilloso como el que adoramos. Entonces, todos somos llamados a servir, así como todos somos predestinados a ser salvos, como dice Pablo, porque quizás la única predestinación es que Dios quiere que todos seamos salvos. Todos tenemos también el privilegio de predicar este mensaje por testimonio, una vida renovada y restaurada, producto de la aceptación de la justicia y de la decisión y de encaminar nuestra vida en una dirección. Porque tampoco tiene que ver con, mientras estemos en este mundo, con esta perfección como sinónimo de la impecabilidad o de
nula o la ausencia absoluta de cometer ciertos errores en realidad. Tiene que ver con la intención, con la orientación de una vida. Yo decido vivir para Dios, una decisión, es un acto de fe, ¿cierto? Pero es una decisión. Y en ese proceso, el compartir con otros este mensaje de restauración y de renovación, no solo es un privilegio, sino que además es uno de los medios a través de los cuales Dios genera el crecimiento y el desarrollo de la espiritualidad y del bienestar también. Pastor, Quiero ¿sí? agregar ahí, más que agregar, como un ejemplo. Ujú. Todos nosotros hemos ido a comprar alguna cosa alguna vez y de repente encontramos una oferta, una buena oferta, que vale la pena. Y compramos algo que, por ejemplo costaba 1.000.000 y lo conseguimos en 300.000 y de buen nivel, de buena calidad, pongamos un teléfono con todas las características, no voy a hablar de marcas ni de modelos, pero usted imagínese el que usted está soñando y lo que quiera. Y voy y le digo, Juan, en tal lugar está este modelo y está en tal lugar. ¿Por qué lo hago? Porque estoy contento con lo que tengo, con lo que alcancé a adquirir. Y no se lo cuento solo a Juan, te lo cuento a ti, te lo cuento al otro y a todos. Bueno, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Esa es la misión. Si yo estoy feliz con mi vida en Cristo y he encontrado la paz para el corazón, la paz para la angustia, ya no tengo ansiedad, ya tengo una seguridad, no solo acá, sino por la eternidad, entonces definitivamente no me voy a quedar callado. Y ahí la mayordomía no es una carga, sino que es un privilegio, algo positivo que queremos, como usted dice el ejemplo, poder compartirlo con otros. Porque queremos, ¿por qué? Porque es bueno. Ujú. En Mateo 8, Mateo cuenta la historia de la curación de un leproso. Y en un momento le dice, no le cuentes a nadie. Fue lo primero Oye, que hizo. Pues yo estoy leproso y Claro. ahora no estoy leproso. Claro. Puedo volver con mi familia. Yo no Es estaba con mi imposible familia, guardar ahora silencio. vuelvo donde mi familia. El solo hecho de vivir. Y dice, no, salió contando por todos lados. Claro. Si te dan un diagnóstico de cáncer terminal y de un día para otro te dicen, no tienes nada. ¿Tú qué haces? Dices, bueno, ya. Está bien. Sigo, tranquilo. No. Lo primero que uno hace es comenzar a mandar WhatsApp para todos lados, llamar, oye, salió, no aparece, los exámenes salieron limpios, no me muero. Claro. Pues eso es lo que nos está diciendo el Evangelio. Primera de Juan, capítulo 1, Juan dice, lo que hemos visto y oído, eso os Contamos. anunciamos. ¿Por qué lo anunciamos? Porque nos trae paz, nos trae felicidad. Y el mensaje de los tres ángeles es eso. ¿Quiénes lo deben llevar? Los que lo han recibido, Ahora, los que lo tienen. esos que lo han recibido, volviendo al santuario, en el Antiguo Testamento el santuario contenía, especialmente dentro del arca, la ley de Dios. Y hablamos de esta vigencia que no es solo para un pueblo en especial, viene desde el Génesis, trasciende incluso la cruz del Calvario, hay un ministerio de Cristo, hay un lugar celestial y por ende la ley aún sigue vigente. Y no en vano este grupo, porque hablamos de todo el mundo cristiano, pero hay un grupo, Apocalipsis 12:17, que es el remanente, en donde el enemigo de Dios va a hacer guerra porque juegan un rol importante en este mensaje triple de los ángeles, ¿no? Y dice los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Jesucristo. Ahora, si el santuario es para mostrarme que todo es bueno, todo el esfuerzo, el plan de salvación, ¿qué rol juega la ley de Dios en el plan de salvación? Apocalipsis 12:17 es la conclusión de lo que aparece en el 11:19 y dice que se vio el templo abierto y se vio el arca del pacto. ¿Dónde están los mandamientos de Dios? Abre con los mandamientos de Dios esa visión y cierra la visión con los mandamientos de Dios. ¿Qué es la ley? La ley es la que me dice cuán lejos estoy de Dios. No me salva. Mi condición Me pecaminosa. dice la condición. La ley no está hecha para salvar. La ley está hecha solo para decirme. Vuelvo al leproso. El leproso había cumplido la ley, por eso estaba fuera de su casa. Ahora Jesús le dice, anda y ofrece lo que Moisés mandó. Le está hablando de la ley de la lepra. Va a ir a cumplir. Ahora la ley no lo va a condenar, pero no lo va a condenar no porque el leproso tenga algo nuevo, sino porque actuó la gracia, actuó la sangre de Cristo. Y ahora la ley no lo condena, pero la ley sí me dice dónde estoy. Y ¿sabes? Esto, lo del sábado, cuando sacamos el sábado
y sacamos a Dios como creador, otra vez estamos sacando a Cristo del centro, pues. Otra vez sacamos a Dios y ahí está la lucha eterna de este conflicto cósmico entre el bien y el mal, o entre Satanás por un lado y Dios también, ¿no? Con un Satanás egoísta queriendo competir y sacar a Dios del centro. Entonces, el sábado, la mayordomía, procuran, en estos conceptos equivocados, por supuesto, que por hacer desaparecer, sacar a Cristo y finalmente perder de vista a ese Dios creador, dueño de todo lo que existe. Correcto. Volviendo a esa analogía de la rueda, Cristo está en el centro y todas las doctrinas bíblicas están en función de Cristo Jesús, sostienen esta rueda. La mayordomía es ese borde que lo aterriza, que hace que toque con lo terrenal, ¿no? Con la práctica y avanzar. Queridos amigos, hemos tenido un hermoso estudio de la palabra de Dios, cristocéntrico, y en esta hora queremos hacerte dos invitaciones. La primera de ellas es encuentraunaiglesia.org. Usted está viendo la página web, usted puede descargar la aplicación o bien puede accesar a través del sitio web, porque queremos hacerte la primera invitación, y es que tú conozcas la Iglesia Adventista. Ahí cada sábado en la mañana estaremos estudiando, especialmente esta semana, este próximo sábado, estaremos estudiando este maravilloso tema. Estamos ansiosos de esperarte, de abrazarte, de conocerte. Así que encuentraunaiglesia.org, tú te vas a llevar una linda sorpresa, que cerca de tu casa, de tu trabajo, donde quiera que tú estés, hay una iglesia adventista esperando por ti. Y en segundo lugar, Cristo Jesús en el centro de tu vida, en el centro de tu corazón, para que todo lo que circunde pueda tener una armonía y una paz. Para muchas personas, Cristo muriendo en la cruz, dándonos la salvación, resucitando al tercer día, es muy importante, pero no te olvides que Él está en este momento intercediendo por ti para que tu decisión sea acercarse al trono de la gracia y hallar ese oportuno socorro, no solamente por nuestra salvación. Si tal vez tú estás pasando por algún problema, alguna dificultad, ese socorro es por el pecado para darnos salvación, pero también es Cristo Jesús quiere estar contigo, es un Dios cercano para darte ese auxilio, ese socorro en los problemas y dificultades que todos los días tal vez tú tienes que enfrentar. La invitación es para que aceptes a Cristo Jesús como tu Señor, tu Salvador, pero también como tu intercesor en el santuario celestial. Si es así el deseo de tu corazón, yo te invito a que juntos podamos orar a nuestro Dios. Querido Dios y Padre, muchas gracias te damos por el privilegio de estudiar tu palabra. Gracias porque tú eres y debes ser el centro de nuestra vida. Bendice a cada uno de nuestros amigos para que eso sea una realidad en sus corazones y para que su estilo de vida, para que todo pueda estar circundando alrededor de lo más importante de nuestro corazón, que es Cristo Jesús. Tú, Señor, estás intercediendo por nosotros para que nuestras elecciones sean para la vida eterna. Bendícenos, Señor. Ayúdanos a acercarnos confiadamente en Cristo Jesús ante tu trono. Bendícenos, Señor. Acompaña a nuestros amigos para que sus decisiones sean de vida eterna. Tal vez al terminar esta oración ellos tomarán el teléfono o accesarán por medio de la internet para estar más cerca tuyo. Bendícenos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Pastor Joel Leiva, muchas gracias por habernos acompañado y aceptar la invitación. Esperamos que haya apoyado en algo. Extienda un saludo a la Facultad de Teología y también, por supuesto, vamos a orar por su vida, por su ministerio y su familia. Muchas gracias. De la misma forma, Pastor Juan, muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros nos volveremos a encontrar en los próximos capítulos. Y amigos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y que permanezcan en sintonía de Canal Nuevo Tiempo, canal de esperanza, y nos vemos nuevamente en un próximo capítulo de Lecciones de la Biblia.